Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la Estrella. Buenos días, es un placer para mí una vez más estar con ustedes. Soy su profesora de español de 7º grado y el día de hoy estaremos en la aventura de el sustantivo. Es el tema que tenemos para hoy. Espero que todos estén bien junto a su familia. Cuidado e higiene. Es importante, antes de empezar nuestra labor, tomar las normas de higiene. Recuerden, lavarse muy bien las manos con agua y jabón, con abundante agua y jabón. También deben desinfectar, limpiar todo el lugar de trabajo que ustedes vayan a utilizar, sea el escritorio, sea una mesa, donde ustedes puedan hacer sus labores. Y recuerden que si se cuidan ustedes, nos cuidamos todos. Para este espacio necesitaremos, ya saben, cuaderno, una libreta donde puedan anotar, hacer sus apuntes, también lápiz o bolígrafo y desde luego un borrador. Empezamos introduciendo nuestro tema de hoy con estas dos imágenes. Quiero que observen detenidamente cada imagen y que busquen qué diferencia tienen estas imágenes. Claro, vemos Panamá, vemos una mesa, un escritorio, pero pensemos los nombres de esas dos imágenes. Panamá, mesa. ¿Será eso la diferencia, los nombres? ¿Qué piensan ustedes? Mesa y Panamá. Claro, es un letrero, pero nos ponemos atención en el nombre Panamá. Muy bien. Nombre Panamá y mesa. ¿Qué diferencia vimos? Que uno es nombre propio, Panamá. Se escribe con mayúscula, ¿verdad? Porque es un nombre propio de país. Ustedes recuerdan, hemos dado estas clases ya del sustantivo en primaria. Y el otro nombre del otro objeto es mesa. Es un nombre común. ¿Recuerdan? Muy bien. Veamos por qué es importante conocer qué es el sustantivo. ¿Qué es el sustantivo? Esa palabra, esa categoría gramatical que hemos escuchado ya. Porque es una palabra que nos permite hacer referencia a algo o a alguien. Forma parte muchas veces del sujeto. Otras es complemento directo o indirecto de la oración. Y puede ser complemento del verbo o de algún adjetivo o inclusive de otro sustantivo. Esas son las funciones que cumple el sustantivo. El objetivo, ¿qué deseamos alcanzar? ¿Cuál es nuestro propósito en el día de hoy en cuanto a la clase del sustantivo? Un objetivo, una meta. Seremos capaces de identificar y clasificar el sustantivo correctamente para la redacción de textos. Bien, chicos, pongamos atención, actitud, recuerden, mucha actitud, muchas ganas. ¿Qué es el sustantivo? Es la palabra que se utiliza para nombrar personas, conceptos, objetos, animales, plantas, sentimientos, ideas o lugares. Ese es el sustantivo. A mis estudiantes les digo, sustantivo es todo lo que nos rodea. Todo. Cuando les digo, piensen en un sustantivo, se quedan pensando, pero ¿qué digo? ¿Qué digo? Pero todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea y que sentimos a pesar de que no vemos. Eso es el sustantivo. Miren, palabra que se utiliza para nombrar personas, conceptos, objetos, animales, plantas, sentimientos, ideas o lugares. ¿Sabías que el sustantivo puede ser masculino o femenino? Puede estar en singular o plural.
Concuerda en género y número con los artículos y los adjetivos. Muy bien, acá, atendiendo al género, en español no tienen género neutro, solamente género masculino y femenino. Los sustantivos se clasifican según su significado. El sustantivo es el núcleo del grupo nominal. ¿Qué es el núcleo? El núcleo es como la parte medular e importante de una estructura. Eso es un núcleo. Entonces, el núcleo es el sustantivo. El sustantivo es la parte principal y medular del grupo nominal. Más adelante, tal vez en octavo grado, podrán ver ustedes los sintagmas y allí verán cómo funciona el sustantivo como núcleo del sintagma nominal. Veamos la clasificación del sustantivo por su significado. Presten atención. Según su significado, los sustantivos se clasifican en propios y comunes. Es la primera ramificación del sustantivo. Propios y comunes. Ambas ramificaciones son las principales, las que se desprenden del sustantivo. Los propios, ¿cuáles son los sustantivos propios? Designan a un ser para diferenciarlo de otro. Un ser, entre varios, se menciona a ese ser para diferenciarlo de los demás. Amador, Arraiján, Júpiter, ¿verdad? Amador, Arraiján, Júpiter. Por ejemplo, Arraiján, decimos lugares, pero ¿cuántos lugares no hay? Muchos lugares. Entonces decimos Arraiján y ya diferenciamos de todos los lugares a un lugar que es Arraiján. Por lo tanto, Arraiján es un sustantivo propio. Y vamos repitiendo que los sustantivos propios se escribirán con mayúscula. Siempre, siempre, siempre. Los sustantivos propios se escriben con mayúsculas. Comunes. Se refieren a varios componentes de una misma especie. A varios componentes de una misma especie. En esta ramificación observamos que hay 3 clasificaciones con su par. O sea, 3 y cada uno tiene otro acompañante. Los concretos van con los abstractos. Los individuales con los colectivos y los contables con los no contables. Continuamos. Con sustantivos propios. Los nombres propios identifican un referente único para diferenciarlo de otro, lo que les hablaba de los lugares y de Arraiján. Sustantivos y ejemplos. Veamos sus ejemplos de sustantivos propios. Nombres, apellidos, sobrenombres, o sea, antropónimos. Los sustantivos que se refieren a apellidos, a nombres o sobrenombres son antropónimos. Ejemplos de estos: Carlos, Gómez, Lola. De lugares: países, ciudades, pueblos, ríos, barrios, calles, o sea, topónimos. Recuerden, antropónimos los de nombres y los de lugares y los de personas, los nombres de personas antropónimos y los nombres de lugares son topónimos. Panamá, Río Chagres, Azuero, Chorrillo, La Mesa. Quiero que observen que Río Chagres tiene un sustantivo común que es río. Como hay muchos ríos, río irá en minúscula porque es un sustantivo común. Sin embargo, Chagres es un sustantivo propio, nos dice qué río específicamente es. Entonces, irá con mayúscula. Y los planetas, Júpiter, Marte, sustantivos comunes. Nombran seres y objetos en forma genérica. ¿Genérica qué es? General. No especifica, sino que nos nombran a ese sustantivo de forma genérica. Pueden ser, como vimos, concretos abstractos, individual colectivos, contables, no contables. Vamos poco a poco, chicos, deben
tomar la imagen, anotar, prestar atención, porque esto no es difícil, es solamente interés y repasar. No solamente recuerden que tenemos que prestar atención una vez, prestamos atención una, dos, volvemos a leer, a releer y hasta que podamos aprender. Y algunos conceptos pues hay que memorizarlos. No todo debe ser memoria, sin embargo es importante algo de memoria. Algunos conceptos hay que memorizarlos. Sustantivos comunes, concretos y abstractos, ¿verdad? Los concretos, ya vimos los propios y los comunes. Ahora vamos a los concretos y abstractos que entran dentro de los comunes. Los concretos son los que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Cuando nosotros podemos percibir que allí hay algo, hay un objeto, una cosa, esos son sustantivos concretos. Libro, viento, tierra, azúcar. Desde luego que todo eso lo podemos percibir. Los abstractos, ustedes los ven allá en el recuadro, se usan para nombrar elementos que no podemos percibir con nuestros sentidos. La alegría, la justicia, la amistad, la sentimos pero no la podemos percibir como tal, como algo concreto. Entonces esos son los abstractos. Recuerden, concretos, abstractos. Puedes sentirlos, no los puedes sentir, pero sí los sientes, los percibes, el amor que usted tiene por sus padres, por sus hermanos. Usted lo siente, pero no lo puede ver. Muy bien. Seguimos con los sustantivos comunes, pero estos ya son los individuales y los colectivos. Recuerden que hay 3 pares de los sustantivos comunes: los concretos y los abstractos, los individuales y los colectivos. Los individuales señalan a un solo ser u objeto, a un solo ser. Uno, barco, carro, estudiante, sofá. Es individual. Cuando les digo la tarea es individual, ¿qué quiere decir? Que usted va a trabajar solo y cada uno de sus compañeros solo, porque es individual. Cuando decimos en grupo, ya sabemos que hay más de uno. Los colectivos, aunque estén en singular, señalan un conjunto de elementos: arboleda, orquesta, familia, ejército. Arboleda, enseguida, arboleda. Lo asociamos con bosque, con muchos árboles. Orquesta, en una orquesta, cuando estamos en la fiesta, la orquesta no ha llegado. Vemos a un músico y decimos, no, faltan miembros de la orquesta, porque sabemos que la orquesta se compone por varios integrantes. Familia, la familia está constituida por todos los miembros de la casa, sean los abuelos, los nietos, los hijos. Y el ejército. Sabemos que un ejército es un número mayor, un número de muchos soldados. Y si observan, quiero que observen que los sustantivos colectivos están en singular. Están en singular, sin embargo, abarcan una colectividad, un grupo de esos seres. Sustantivos comunes. Vamos al tercer par, contables y no contables. Los contables, que están a este lado, nombran realidades que se pueden contar. Algo que yo puedo contar. ¿Qué puedo contar? Libro, casa, dinero, sillas, todo eso, aunque sean muchísimas, las cuento. Mucho dinero lo puedo contar utilizando la calculadora, agrupándolos, pero puedo contarlo. Todo esto se puede contar, por eso son contables, de contar. No contables son los otros. Nombran realidades que no se pueden contar. Ustedes asocian los nombres y enseguida se acuerdan. Contables, que cuento, son los que puedo contar. No contables, aquellos que no se pueden contar. ¿Y cuáles tenemos allá? Cultura, barro, arena, humo. ¿Cómo cuento la cultura?
No la puedo contar. Debe existir mucha cultura. Desde luego que sí, pero ¿qué cantidad específica? No se puede. Igual barro, arena, humo, no puedo. ¿Saben qué es género? ¿Recuerdan ustedes, chicos, cuando hablamos de género? ¿A qué nos referimos? Bien, recordemos, hace rato venimos trabajando en el género. El género se manifiesta en ocasiones por marcas formales, o sea, de forma explícita, como las terminaciones de los sustantivos. Las terminaciones de los sustantivos nos indican cuál es el género, y los géneros son masculino y femenino. Masculino y femenino. El masculino, la terminación o, es, on, o, hijo, jefe, juez, león y gallo. Enseguida sabemos que son sustantivos masculinos. Femenino, las terminaciones a, ina. Hija, jefa, jueza, leona, gallina. Anota. Algunos sustantivos no permiten distinguir el género de las entidades a que se refieren, sino solo a través de la concordancia con los determinantes. Recuerden los determinantes que acompañan al sustantivo. Aquí tenemos 3 ejemplos y allí veremos que el sustantivo es igual tanto para masculino como para femenino. Colega, llegó una colega nueva al colegio, una profesora nueva. Le digo la colega, llegó un profesor nuevo, es un colega, pero le digo ¿qué? El colega. Entonces el sustantivo es igual para masculino como para femenino, igual los otros ejemplos, el huésped, la huésped, el policía, la policía. No cambia el sustantivo, cambia el determinante, el para el masculino y la para el femenino. Se puede decir, como ven en el ejemplo, el huésped estaba irritado o la huésped estaba irritada. Es importante que nunca digamos colego, no puede ser. Que no digamos el huéspedo, jamás. Entonces hay que ponerle atención a esta clase de sustantivos que cambia solamente el determinante para ambos géneros y no en sí el sustantivo. Marcas formales del número en el sustantivo. El número es una propiedad gramatical característica de los sustantivos. Esto permite que los sustantivos puedan variar, es decir, que pueden ser sustantivos de número singular o plural. El número tiene como característica informar, puesto que permite expresar si se designan uno o más seres. También el género lo hemos visto, el número también lo hemos visto. Sé que en primaria hemos visto esto. Singular, cuando nos referimos a uno, y plural, pues sabemos que es pluralidad. Singular, árbol, enfermedad, celular, plural, árboles, enfermedades, celulares. ¿Ven? Uno, más de uno, es plural. Los nombres acabados en las... Es importante esto, chicos. Importante para hacer los plurales de algunos sustantivos. Los nombres acabados en las consonantes, ahí las vemos, N, R, D, Z, J, hacen el plural en es. L, me faltó la L. Cónsules, mieles, leones, tutores, paredes, peces, relojes. No solamente se agrega la S, hay que agregar la vocal E y la consonante S. Cónsul,
¿cómo le agrego a esa L el plural? Siempre pensamos que solamente se agrega la S. A algunos sustantivos se le agrega la E y la S. ¿Para qué? Para conformar el plural. Se comportan de manera especial algunos sustantivos esdrújulos acabados en consonante que desplazan el acento como especímenes y regímenes. Muy bien. Es importante también conocer esto. Los sustantivos que terminan en U y plural es con ES. En otros casos admite solo la S, igual que el caso anterior. Ejemplo, menú es singular, menús es plural, rubí singular, rubíes plural. No cambian los sustantivos que terminan en S o en X, si son palabras esdrújulas o graves. Tenemos 3 ejemplos. Lunes. No, ¿cómo hacemos el plural de lunes? Los luneses. No. El determinante, los lunes. Cumpleaños. Hoy estás de cumpleaños. En singular, una sola persona. Pero si hay 2 personas en la familia, hoy están los cumpleaños al día. Y tórax, los tórax. Bien, la principal función del sustantivo es actuar como núcleo del sujeto. ¿Recuerdan cuando les hablé que el núcleo es la palabra principal de una estructura? Entonces el sustantivo es la palabra principal del núcleo y del núcleo del sujeto. Veamos 2 oraciones con sujeto y con predicado y veamos allí el núcleo que es el sustantivo. La camisa blanca está en la lavandería. La estructura verde es el predicado, está en la lavandería, y la camisa blanca es el sujeto. La camisa blanca, el sujeto, está en la lavandería, el predicado. Y el núcleo de esa estructura que es el sujeto es camisa, que es el sustantivo camisa. Esa mascarilla nueva tiene diseños. Muy bien. El predicado tiene diseños, el sujeto, esa mascarilla nueva. Esa mascarilla nueva, sujeto, tiene diseños, el predicado, y el núcleo del sujeto es el sustantivo mascarilla. Pues ahora, después de habernos adentrado en la explicación del sustantivo, veremos un video para que complementen lo que ya hemos visto. El sustantivo. El sustantivo es una palabra que nombra a personas, animales, lugares o cosas. También puede nombrar algunas ideas o sentimientos. El sustantivo en las oraciones puede funcionar como el sujeto. Recordemos que en una oración el sujeto es de quien se habla en la misma. Ejemplo: el pájaro vuela por el aire. En este caso, la palabra pájaro vendría siendo el sustantivo, como también el sujeto. Vamos a ver los tipos de sustantivos. El sustantivo se divide en género y también se divide por número. En género se divide por masculino, que viene siendo niño, y femenino, que viene siendo niña. Y por número se dividen en singular y plural. Dentro de singular significa que vamos a hablar de una sola cosa. Ejemplo, el lápiz. Y plural significa de que vamos a hablar de muchas cosas. Ejemplo, los lápices. El sustantivo también se divide como común e individual. El sustantivo común puede ser, por ejemplo, un perro.
Los sustantivos comunes nombran a personas, animales o cosas de la misma especie. Los sustantivos individuales nombran a las personas, animales o cosas de manera individual. Por ejemplo, Rosa o Rosita. Sofía o Sofi. El sustantivo también se divide en colectivos y propios. Los colectivos hablan o nombran a un conjunto de cosas iguales, por ejemplo, manada. Los propios nombran o sirven para distinguir individualmente por medio del género, clase o especie y se escriben siempre con mayúscula. Recuerden, los propios van a ser siempre algún nombre que inicie con mayúscula. Puede ser, por ejemplo, América. Otro ejemplo de colectivos puede ser un enjambre de abejas. No vamos a nombrar una abeja, sino que vamos a nombrarla todas juntas y vamos a decir enjambre. Ese es un sustantivo colectivo. Y para decir un sustantivo propio, por ejemplo, únicamente Blancanieves. Blancanieves es un nombre propio e inicia con mayúscula. No olvidemos eso. Los sustantivos concretos, que puede ser una mesa, estos nombran a cosas que se pueden percibir con los sentidos. O sea que si tú vas y lo tocas, lo puedes manipular a tu gusto y la puedes conocer. Puedes saber que es una mesa porque la estás tocando. Ese sería un sustantivo concreto. Ahora, un sustantivo abstracto vendría siendo, por ejemplo, la felicidad. Como les mencioné al principio del video, los sustantivos también pueden ser ideas o sentimientos. En este caso entran en los abstractos, porque no pueden ser percibidos con los sentidos. No los puedes tocar, no los puedes oler, no los puedes probar, no los puedes oír. Veamos otro ejemplo de sustantivos concretos y abstractos. Por ejemplo, un concreto vendría siendo una computadora. ¿Por qué? Porque la puedes tocar con el tacto y puedes saber que es una computadora. Y un sustantivo abstracto puede ser la tristeza. Entonces todos los sentimientos e ideas, pensamientos que tú tengas van a ser sustantivos abstractos. Estos son los sustantivos más importantes que debes recordar. Bien, me alegra que hayan prestado la debida atención. Reflexionemos en casa. ¿De qué manera te sirve lo aprendido hasta ahora? Anótalo en tu cuaderno. Muy bien. Vamos acá, clasifica los siguientes sustantivos. Pueden tomar la imagen para que luego trabajen ustedes en casa. Los sustantivos y los clasificaremos. Felicidad. La felicidad. ¿Recuerdan? Es un sustantivo común y tipo abstracto. Muebles. Sustantivo común, muebles, y tipo concreto. ¿Por qué? Porque lo sentimos, lo podemos palpar. Paulina es un sustantivo propio y es un, a ver si recuerdan, antropónimo. Cardumen, un sustantivo común y es colectivo. Cardumen, conjunto de peces. América, un sustantivo propio y es un topónimo. Muy bien, chicos. Y acá lo tienen. Repasamos. Felicidad común, abstracto, muebles común, concreto, Paulina propio, antropónimo, cardumen común, colectivo y América es propio y es un topónimo. Muy bien, chicos. Sé que ustedes hacen su esfuerzo, su mejor esfuerzo en casa. Escribe oraciones utilizando los siguientes sustantivos. Jabón, me lavo las manos con abundante agua y jabón. Europa, quisiera viajar a Europa. Libro, me gusta el libro que está en la biblioteca. Arboleda, me gusta caminar en las tardes por la arboleda. Y amor,
El amor de una madre es incondicional. Veamos, aquí tiene las oraciones, otro tipo de oraciones, pero podemos formar, no tienen que ser iguales, todos pensamos diferente. El asunto es trabajar las oraciones. En esa tienda venden jabón con perfume a rosas. El próximo año viajaremos a Europa. En la biblioteca me encantó leer el libro rojo. Caminábamos por la arboleda a pesar de la lluvia. El amor de mis padres es incondicional. Taller 1. Identifica y clasifica los sustantivos del siguiente texto. Pues bien, María, propio, es un topónimo. Laguna, común. Veces, común. Nubes, común. Águila es común. Alas, común. Mancha, común. Cielo es común. Ave, común. Vuelo, común. Roca, común. Ahora verifiquemos. Pueden tomar la imagen para que cuando ustedes tengan tiempo, que deben sacar tiempo, recuerden que para las obligaciones hay que sacar tiempo. No es cuando el tiempo nos sobra, es cuando nosotros organizamos y disponemos el tiempo para esa tarea. Pueden ver, solamente hay uno propio, que es María, un topónimo. Redacta oraciones con los siguientes sustantivos: perros, casa, boquete. A ver, ustedes en casa trabajen. Perros, me encantan las mascotas, sobre todo los perros. Casa, mi casa queda lejos de mi escuela. Boquete, es una parte de mi país, un lugar de mi país. Acá tenemos las oraciones. Los perros están durmiendo en el garaje. Mi casa está repleta de libros de diferentes países. Voy a empezar clases en México. ¿Qué hemos aprendido hoy? Veamos, ¿qué hemos aprendido? Pueden tomar esta imagen porque es un resumen de lo que hemos dado. El sustantivo es una clase de palabra que señala seres, objetos, ideas, sentimientos, lugares o acontecimientos. El sustantivo es núcleo del grupo o sintagma nominal. El sustantivo es una clase de palabra cuyos elementos poseen género y número. Atendiendo al género, los sustantivos se clasifican en masculinos y femeninos. Atendiendo al número, los sustantivos se forman en singular y plural. Muy bien. Para la casa tenemos esta asignación. Redacta un texto de 15 renglones utilizando sustantivos propios y comunes. Recuerden, pueden hacer un borrador y luego pueden hacer ya el trabajo final. Nunca debemos hacer un trabajo y entregar el primero que hacemos. Siempre se trabaja un borrador. ¿Para qué? Para que el trabajo nos quede nítido. No podemos presentar un trabajo lleno de tachones, de borrones. Y aunque no tengamos que presentarlo a la profesora o al profesor, es importante hacerlo con mucha pulcritud porque así podemos estudiar de mejor manera. Cuando un trabajo está nítido, un apunte está nítido, es mejor para poder estudiar. Y la recomendación de lectura para el día de hoy es El gigante egoísta, del escritor Oscar Wilde, y pueden entrar a este enlace y encontrarlo allí. La educación no para. Recuerda descargar esta presentación y todos los materiales que hemos utilizado en clases anteriores. Todo lo que hemos utilizado en clases anteriores puedes encontrarlo aquí. www.ensenaporpanamá.com/estrella. Y gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna experiencia que tú quieras relatarnos? Puedes encontrarnos en Estrella Encena. Y no nos podemos despedir sin antes agradecer de manera muy especial
a todas las empresas e instituciones que hacen posible que este proyecto llegue hasta ustedes. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Les deseo mucha suerte y que trabajen en casa. Pronto regresamos con Conéctate con la Estrella.